a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Y por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al consolador. Divino Espíritu que hoy da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Una más, el 198. 198. Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción, yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don
Pues es grato estar con ustedes esta tarde. Mis hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a ir a lo más importante, la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir en el Salmo 85:2. El Salmo 85:2. Ya cantamos, así que no voy a cantarlo, nada más voy a leerlo. El Salmo 85:2 dice la palabra de Dios: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Repito en favor del pueblo: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. De verdad, eso sí es música a mis oídos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Padre, de la predicación. Pido, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que este hombre no se vea, mas Cristo sea exaltado, Padre. Gracias por estar con nosotros. Pedimos tu sabiduría. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida, Padre, para tu honra y para tu gloria, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues interesante, aquí está hablando que Dios perdona, Dios cubre el pecado. Pero hay muchos que dicen que los cristianos pierden la salvación al pecar. Hay otros que dicen que el cristiano puede pecar porque no afecta nada. Y hay algunos cristianos que dicen que los cristianos no pecan. Pues, ¿cuál es la verdad en todo esto? Pues, vamos a número 1. ¿Es verdad que los cristianos pierden la salvación al pecar? Pues, obviamente la respuesta es no. Acabamos de leer este salmo mesiánico porque habla del Mesías, el que vino a este mundo, Cristo. ¿Para qué? Para perdonar la iniquidad, para cubrir todos los pecados. Y cuando Dios hace algo, pues es para siempre. Una vez que somos salvos, siempre salvo. Vamos a ver esto en el Salmo 37:28. Otro salmo mesiánico. Salmo 37:28. Aquí en Salmo 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. ¿Escucharon eso? Y no desamparará a sus santos. El punto es, Dios no va a salvar para que luego abandonarnos al pecar. No, eso es ridículo. Así que Dios es el que guarda. Es el trabajo de Dios que nos mantiene salvos. Vamos a Judas 1:1. Judas 1:1. Ahora en el Nuevo Testamento, vamos a ver aquí Judas 1:1. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardado, aquí significa guardado, protegido, pues perdonado, cubrido. ¿Y en quién? En Jesús, no en uno mismo. Si depende de nosotros, pues ya de verdad no, perdemos la salvación. Pero esto no depende de nosotros, depende de Dios y Jesucristo. Él es quien nos guarda. Él es quien nos santifica. Es decir, quien nos limpia. Así que esto no depende de nosotros. Aquí lo vimos en Judas 1, versículo 1. Vamos a Juan capítulo 10.
Juan capítulo 10 y vamos a ver el versículo 28. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el versículo 28. Aquí dice, hablando Cristo aquí, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie le arrebatará de mi mano. Así que aquí Cristo, quien es Dios, nos está diciendo que da vida eterna. Da una vida que es para siempre, nunca termina. Así que somos guardados por Cristo, nadie puede quitarlo de su mano, así que jamás vamos a perecer, jamás vamos a perder la salvación, porque no depende de nosotros, sino depende de Cristo mismo. Él es quien nos mantiene, nos guarda, nos protege. No es por el poder del hombre, sino por el poder de Dios. También vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 39. Otra vez Cristo hablando aquí. Juan capítulo 6, versículo 39. Aquí dice en Juan capítulo 6, versículo 39, dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El problema aquí es, esta gente necesitan escudriñar lo que las Escrituras dicen. ¿Y qué es lo que las Escrituras dicen? Pues dicen que vamos a recibir vida eterna. No vida momentaria, sino vida eterna. Y aquí está hablando que dan testimonio de Cristo, el Mesías. Así que la responsabilidad de mantenernos salvos, pues es la responsabilidad del Señor, no de nosotros mismos. Si depende de mí para mantenerme salvo, yo ni duro 2 segundos. Pero gracias a Dios que depende de Cristo. Depende de lo que dicen las Escrituras. Y Cristo es el responsable de mantenernos con la vida eterna, no nosotros mismos. Así que, ¿es verdad que los cristianos pierden la salvación al pecar? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo dicen, Cristo mismo lo dice, y Cristo es el mismo que nos guarda. Él tiene esa responsabilidad, no nosotros mismos. Y gracias a Dios que es así, porque si fuera por nosotros, lo perdemos de una vez. No duraremos tanto tiempo. Vamos a Filipenses 1:6, una más para realmente clavar esto. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Aquí en Filipenses 1:6 tenemos una promesa aquí. Dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios es quien empezó la obra de nosotros, ¿verdad? Al darnos el Evangelio, que Cristo murió para pagar nuestros pecados, para limpiarnos, para justificarnos, para que podamos ir al cielo. Y al momento que nosotros creímos en eso, fuimos salvos. Dios empezó esa obra, no nosotros. Fue Dios. Sin la ayuda de Dios, jamás podríamos llegar a ser salvos. Así que Dios es el que comenzó la obra. Y aquí dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir,
Él nos va a llevar hasta la final. Él nos va a mantener hasta el final. Esta salvación no es por un momento y luego lo perdemos. No. Dios lo empezó y lo va a continuar hasta la final. Y esto, pues, nos asegura y nos da respuesta a estos que dicen, pues, al pecar los cristianos pierden la salvación. Mentira. Realmente es Cristo que nos guarda, Dios que nos protege y Dios que nos mantiene. Así que no tenemos que dudar en cuanto a esto. Pues viene la segunda pregunta. ¿En verdad los cristianos no pueden pecar? Pues, otra vez la respuesta es no. Los cristianos sí pecan. ¿Cómo es esto? Pues vamos a verlos en las Escrituras. Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan, a la final de la Biblia, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Aquí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que esta gente que dice que el cristiano ya no puede pecar, pues se engañaron a sí mismos. Realmente, y sigue diciendo que la verdad no está en ellos. ¿Por qué? Porque la verdad está en la palabra de Dios. Y si desviamos de eso, pues nos engañamos y nos desviamos de la verdad. Realmente, los que dicen que el cristiano ya no peca al ser salvo, pues están equivocados. Sí pecamos. Y cada cristiano sabe que peca. Pero si quieres ignorarlo y hacerte el tonto, pues bien puedes. Pero realmente la Biblia no habla que el cristiano ya no es como Dios y no puede pecar. Sí, continuamos pecando. Vamos a ver esto en 1 de Juan 1:10. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, ahí mismo donde estamos, dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Otra vez, los que dicen que no pecan y son cristianos, pues la palabra de Dios no mora en ellos, no conocen la palabra de Dios, no tienen la verdad. Y algo más que eso, más horrible, estamos diciendo que Dios mismo es mentiroso. Su palabra es una mentira. Pues sabemos que la palabra de Dios es verdadero y es correcto. Así que dejamos que todos los hombres sean mentirosos y que Dios sea verdadero. Realmente, en este caso, el punto aquí es, al decir que no tenemos pecado, ya no pecamos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y de verdad eso está mal. El punto aquí es, tenemos pecado. ¿Cómo es esto? Pues vamos a Romanos 7:21. Romanos 7:21. Romanos capítulo 7, versículo 21. Aquí Pablo, hablando a los de Roma, aquí en Romanos 7:21, Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? El punto es, él quiere hacer lo bueno, lo correcto ante Dios, siendo un cristiano, siendo salvo, pero él ve una ley, es decir, algo que jamás falla, siempre está. No podemos ir en contra de algo que es siempre mantenido. Y esta ley es que el mal está en mí. Así que
al querer hacer lo bueno, lo malo está presente. Podemos ayudar a la viejita a cruzar la calle, pero a la misma vez estamos pensando algo mal. Como si ella no se ha bañado en una semana. Así que, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, ¿verdad? Somos humanos, ¿verdad? Y es la verdad. Así que aquí vemos que Pablo mismo, y no conozco un cristiano más dedicado, más que se dio más a las cosas de Dios que a Pablo. Y él dice que queriendo hacer lo correcto y lo bueno, lo malo está presente. Fallamos. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Pues vamos a Gálatas 5:17. Aquí en Gálatas 5:17 nos habla de la realidad de nuestra situación como cristianos. Aquí en Gálatas 5:17, Gálatas 5:17, dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué es lo que Pablo quería? Hacer lo bueno, ¿verdad? Como cristianos queremos hacer lo bueno, pero no podemos hacer lo bueno, lo que queremos. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Sí, todavía somos carne y también somos, al creer en Cristo, somos renovados en el espíritu, es decir, espiritualmente tenemos conexión con Dios. Somos limpiados y somos perfectos. Queremos hacer lo bueno siempre, pero la carne se opone a lo espiritual, al Espíritu de Dios. Y así hay una lucha, una guerra. Pues, ¿quién va a ganar? Queriendo hacer lo bueno, hay esta ley. El mal está presente, está en mí. ¿En dónde? En la carne. Así que los cristianos siguen pecando. Aunque deseamos no continuar en el pecado, a veces pecamos. Pero, ¿qué debemos como cristianos querer y hacer? Pues en Santiago 3:2 nos habla de como ya siendo cristianos, ¿qué debemos hacer en cuanto a esto? ¿Vamos a pecar? Sí, pero ¿qué dice Santiago 3:2? Santiago capítulo 3, versículo 2. Aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces, y esa es la realidad, ofendemos mucho, sin querer queriendo, ¿verdad? Es la realidad, ofendemos mucho. Dice aquí, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El punto aquí es, ofendemos muchas veces, pero los cristianos